Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el topic número 23, que indica qué son los recursos naturales, cómo nosotros también vamos a cuidar esos recursos. Entre ellos, recuerden, también vamos a explicar lo que son los cuidados del aire, del agua, del suelo. Bien, ¿qué podemos hacer para conservar estos recursos que nos brinda la naturaleza? Bien. La competencia a trabajar es la competencia indaga, respectivas capacidades problematiza, diseña, genera, analiza, evalúa. Bien, y vamos a conocer los recursos naturales y sus cuidados. Bien, cuando nosotros hablamos de recursos naturales, son todos aquellos elementos de la naturaleza que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Sabes cuáles son estos recursos y por qué son importantes para la economía y para el hombre? ¿Por qué son importantes para la economía estos recursos? ¿Por qué son importantes para el hombre los recursos naturales? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿por qué los recursos naturales son importantes? Porque los recursos naturales se pueden renovar. Ah, Algo que está utilizado se puede renovar en otra cosa, como las botellas están hechas de plástico, se pueden crear bolsas, otras cosas que están hechas de plástico también. Se recicla. correcto. Ahí, como ya tocaron el tema, se anticiparon, aquí hay recursos naturales. Recuerden que son todos aquellos elementos que nos puede brindar la naturaleza. Y esos elementos o esos elementos básicos que nos brinda la naturaleza nos permiten a nosotros satisfacer las necesidades de nosotros, cada una de las necesidades. Bien, por eso que es importante cuidarlos. Es correcto lo que dicen. Profesor, hay recursos renovables y no renovables, es decir, que si lo utilizamos en exceso va a desaparecer, pero si no lo utilizamos en exceso, lo utilizamos correctamente, no va a desaparecer como tal. Bien, entre los recursos naturales encontramos agua, el suelo, los árboles, las frutas, las verduras. Ya las personas usamos y transformamos estos recursos para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, bebemos agua, utilizamos el suelo, ya para lo que es la agricultura y la ganadería, la leña o madera del árbol para calentar nuestras casas y fabricamos papel para escribir y para dibujar. ¿Ya? Vean lo importante que es y lo que nosotros, estos recursos nos pueden brindar a nosotros. Bien, ¿cuáles son esos recursos, profesor? Otros recursos, son muchísimos, bien, por comentarles los suelos cultivables, los bosques, los manglares, la flora, la fauna, las playas, los lagos y los ríos, entre otros. Bien, ustedes dijeron, profesor, pueden ser renovables y no renovables. Es correcto, los recursos naturales que proporciona la naturaleza pueden ser ambos, ¿ya? O como tal, o también se le dicen algunos que son perennes. Por ejemplo, los recursos renovables son aquellos que no se agotan con su utilización y se pueden regenerar mediante lo que son los procesos naturales para que vuelvan a su estado original. Por ejemplo, el agua del río se repone cada vez que llueve o cuando se derrite la nieve de la cima de las montañas. Aunque estos recursos sean utilizados por todos nosotros, debemos tener cuidado de no abusar de su capacidad de regeneración. Entonces, ¿qué son los recursos renovables? ¿Naturales renovables? ¿Qué dijimos? Renovables que no se Son objetos, No se agotan. son objetos naturales que vuelven a su estado original, ¿cierto? Ajá, que no se agotan, recuerden, se regeneran. Bien, se vuelven a regenerar. Y los recursos no renovables son aquellos que se agotan a medida que se usan y tardan tiempo para volver a formarse o se agotan por completo. Por ejemplo, el petróleo, el carbón o el gas. Ya, imagínense, esos recursos, correcto, que nos proporciona la naturaleza, como se utilizan en exceso, se tienden a agotar y no se renuevan, es decir, no se recuperan. Bien, ejemplo, aquí les coloco algunos ejemplos de recursos naturales, los renovables, ya los no renovables, como lo que hemos tocado anteriormente, petróleo, carbón, entre otros, y los que son los inagotables, que también lo incluyen, por ejemplo, el sol, el viento,
las mareas, ¿bien? Entre otros que se dicen o se conforman dentro de los inagotables. Entonces, resumimos, los recursos naturales son todos aquellos recursos que nos brindan la naturaleza, pueden ser renovables o no renovables. Cuando hablamos de renovables, que se utilizan y pueden regenerarse, ya pueden regenerarse. En cambio, los no renovables, como el petróleo, el carbón, entre otros, no se pueden regenerar, no se pueden obtener nuevamente si se utiliza en exceso. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Pregunta. Luego encontramos si hay recursos naturales, nosotros debemos aplicarles cuidados. Por ejemplo, uno de esos cuidados es el agua. El agua es vida. Bien. Y tenemos, aquí les coloco, por ejemplo, para ahorrar agua, ¿qué debemos hacer? Les pregunto yo, para ahorrar agua, para no malgastar agua, ¿qué debemos hacer nosotros? Cerrar las duchas, Ajá. cerrar los caños que están goteando. Ya, ¿qué otro? Yo tengo una pregunta. Te escucho. Si los que se agotan, ¿se pueden convertir en uno que no se agota? No, no se pueden convertir en uno que no se agotan. Repito, cuando no son renovables, el petróleo es correcto, el petróleo los da de forma natural. Nosotros podemos, gracias a él, los derivados del petróleo, gasolina, gas, entre otros, podemos obtener, pero si se agotan, no se pueden regenerar, no se pueden recuperar nuevamente. Es decir, no se pueden transformar renovables, no se puede. ¿Qué pasa? Que los recursos cuando se utilizan en exceso se agotan y los renovables al agotarse por completo se desaparece. Bien. Ok. ¿Quién está ingresando como Leslie Timaná? ¿Quién será Leslie Timaná? Voy a permitirle No sé, profe, pero no la conocemos. Voy a permitirle el acceso. De repente me están ingresando desde un dispositivo distinto. Ok, muy bien. Ahora los cuidados del agua. Nuestro compañero Diego dijo cerrar las duchas, ya, para que evitar que se malgaste el agua. Y es correcto, el agua es un recurso natural que debemos nosotros cuidar, porque el agua, sin el agua, nosotros podemos vivir sin luz, ya como tal, pero sin agua no podemos vivir, porque el agua es vital para todo el proceso, para todos los procesos de los seres vivos. El agua es fundamental, por lo tanto, como un recurso necesario, se necesita tener algunos aspectos, algunos tips que hoy les voy a brindar para ahorrarlo, para cuidarlo. Recuerden que el agua también se contamina, los mares, cuando desembocan todos los residuos tóxicos que pueda generar la ciudad y caen a los mares, ya estamos contaminando, estamos deteriorándola como tal. Cuando nosotros agarramos, vamos a un río y vamos, por ejemplo, al río, a la playa y agarramos todos los desechos y los lanzamos al mar. Todo eso contribuye al deterioro de la calidad del agua. Bien, es decir, entonces para ahorrar agua debemos que cerrar la ducha al bañarnos, al jabonarnos las manos, lavarse los dientes mientras no esté utilizando el agua. Es decir, yo me estoy cepillando y yo no voy a tener la llave abierta. No, yo cierro, me cepillo, abro, me enjuago, cierro nuevamente, vuelvo a enjuagarme y cierro por completo. Y me seco mi boca. Esa es la forma correcta de nosotros cepillarnos, por ejemplo, los dientes. Dejar los caños abiertos en momentos genera, imagínense, hasta 46 litros de agua. Imagínense la cantidad. El agua se agota, es correcto, es cierto, el agua tiende a agotarse. Imagínense que si se agotara el agua, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Nunca se ha imaginado eso? ¿No hemos reflexionado acerca de eso? Sí. No moriríamos. Profesor, yo le digo por qué no se agota. Ya no viviríamos. No, No, porque profesor, el mar es infinito. correcto, pero recuerda el agua dulce. ¿Cuál es la cantidad del agua dulce que hay en el mundo? ¿Mayor o menor que el agua salada del mar? Puedes servir el agua del mar. No sirve, ¿cómo sirve? No sirve. No sirve. Por eso que si tú tienes del 100%, el 90 y tanto por ciento es el del mundo es recorrido por agua. Solamente el 3 al 2% es agua dulce, que lo tienen los lagos, los ríos, entre otros. Si nosotros contaminamos, bueno, también lo que está en la parte de escorrentía superficial, que es lo que nosotros denominamos aguas por debajo de la tierra. Bien, ¿qué pasa? Que si se agota el agua dulce, entonces no podemos. Se ha hecho un proceso de salinización del agua, pero es muy cuesta muchísimo. Y por eso, agotarse el agua dulce, nosotros nos vamos a deteriorar
porque lamentablemente el consumo de nosotros es agua dulce, agua rica. Ya no consumimos agua limpia, consumimos agua contaminada. Imagínense. Entonces, hay que cuidar los recursos naturales como de agua dulce. ¿Bien? Dar un mantenimiento adecuado a las tuberías para evitar fugas de agua. El dicho gota a gota, el agua se agota, es cierto, correcto, porque de gota a gota, si no en casa seguimos la gotera, la gotera, la gotera y sigue el deterioro y sigue el deterioro, lamentablemente se va yendo mucha agua por ahí de gota a gota. Lavar las frutas o verduras en un recipiente y no con el caño totalmente abierto. Al lavar los platos se debe cerrar el caño mientras que se lava. También es recomendable remojar previamente las ollas y sartenes para evitar gastar excesivas agua, ya en exceso del agua al lavarla. Regar las plantas en la mañana o en la noche, ya que son los momentos donde hay menos evaporación. Ahorita se acerca lo que es la estación de verano. Nosotros debemos, ustedes pues, que tienen plantitas de repente en casa, deben regar las plantas o en la mañana o en la tarde. Ya en la mañana o en la tarde. Verifiquen eso. En la mañana, no, en la mañana o tarde noche, también puede ser que se utilice el agua para que no se le evapore mucho las aguas. Por eso que se dice, cuando hay sol, no le echas agua a las plantas porque se evapora y tienden a secarse. ¿Bien? Sobre qué hacer para hacerle frente a días con pocas reservas de agua, se pueden seguir los siguientes consejos, muy recomendables. Usar utensilios descartables, reciclables, así como no se acumularán los platos y cubiertos en el lavado, bien, para lavar tanta cantidad de platos. Colocar reservas de agua en un recipiente para spray. Esto permitirá lavarse las manos sin gastar agua. Más grandes de este recurso utilizan, por ejemplo, un recipiente con spray. Echan agua y cuando ya vayan al baño se lavan sus manitos, jabón, y se vuelven a quitarlo para evitar gastar mucha agua. Utilizar esponjas para bañarse puede ser una buena idea, una para el jabón y otra con agua. Hacer el intento vale la pena. Bien, trata de consumir alimentos que por sus cualidades tienen alto porcentaje de agua en su composición. Ejemplo, las sandías, las manzanas, el tomate, el pepino, entre otros. Vean la cantidad de agua que tiene. Entonces son algunos consejos que se le dan. Y le dejo para reflexionar, no juegues con el agua porque otros lo necesitan. Mientras que nosotros tenemos agua en África, carecen, por ejemplo, de agua. Imagínense, hay poblaciones que carecen de agua porque el mismo sistema o la estación, así está, carecen de eso. Entonces debemos ser conscientes, si malgastamos agua, otros no la van a tener. Bien, imagínense, las poblaciones más pobres. Te escucho, Santiago Cantú. Profe, no. Yo tuve 3 plantas. Las 3 se murieron. Una no era mía, pero bueno. Ya. Profe, yo tuve mi millón de plantas y nos robaron 3, profe. Sí, te la robaron. Y mi mamá ya la tuvimos que meter para adentro. Ahí sigue todavía. Y por lo menos están vivas, profe. Profe, la que no era mía era se una pelearon orquídea. hasta morir, literalmente. Yo tuve muchas plantas y luego se murieron, solo sobrevivió una. Bien, profe. A mí me las robaron. Sí, la mía era profe, la mía era una orquídea. Profe, creo que soy el único que tiene una planta viva. Bueno, tienen que No, cuidar. yo tengo un bambú. Muy bien, Santiago, muy bien. Atentos. Ahora, el agua, si hay pasos para ahorrar agua o recomendaciones para cuidar el agua, ahora vamos a ver por qué es importante cuidar el suelo. Ya recuerden que el suelo, gracias al suelo, nosotros tenemos plantas, ya, o nos beneficiamos de la siembra, de consumir las hortalizas, los vegetales, porque el suelo es que proporciona o da vida o genera nueva vida a los seres vivos, como por ejemplo las plantas. Entonces, ¿por qué es importante cuidar el suelo? Debemos ser reflexivos, debemos ser analíticos, por lo cual se considera que ustedes desde esta edad sean conscientes, ya no seamos ignorantes ante las situaciones, ya por lo tanto es considerado dentro de los prototipos que nosotros debemos mejorar, ya como generaciones nuevas. ¿Bien? Entonces, el suelo es algo vivo. Si los microorganismos mueren, el suelo también se muere. No servirá para mantener el crecimiento de las plantas. Recuérdenlo, hay que devolverle los nutrientes que le sacamos con las cosechas. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, sembramos,
Luego que sacamos las cosechas, debemos colocarle vitamina para que vuelva a recuperar el suelo la misma capacidad que nos está dando. Todo eso, imagínense, porque gracias a ellos nosotros nos beneficiamos y en este caso los microorganismos como por ejemplo las lombrices son necesarias para el mantenimiento correcto del suelo. Imagínense lo importante que es cuidar el suelo. Bien, te escucho Axel para continuar. Estamos con el tiempo. ¿Se podría decir que el suelo es un órgano vital? Porque sin el suelo no hay comida. Un recurso vital, porque gracias a él nosotros tenemos muchas cosas que comer. Bien, gracias a las plantas crecen y de ahí nosotros nos beneficiamos. Bien, entonces, aparte que ya vimos agua, cuidado del suelo, es importante también, por último, cuidar el aire. Bien, por ejemplo, el aire es necesario porque es lo que nosotros respiramos. Si nosotros cortamos las plantas, nosotros no vamos a respirar aire puro. Estamos respirando un aire totalmente contaminado como tal. Y Lima es una de las ciudades con mayor contaminación ambiental del aire que existe. Bien, el cuidado del aire, por ejemplo, en la casa, si papá o mamá fuman, diles que tanto a ellos como a ti, que está cerca, les hace daño el humo del cigarro, insísteles para que lo dejen, no permitas que quemen basura, porque eso afecta el aire y lo que respiramos es un aire contaminado. Si papá o mamá fuman en casa cerca, yo voy a hacer un fumador pasivo, es decir, que todo, sin necesidad de yo fumar, todo lo que respiro, ya yo estoy aspirando esos aires contaminantes que tal como tal que emiten. Bien, en la escuela ahí también puedes hacer propuestas para sembrar más árboles en tu escuela. Si es posible solicitar un espacio en el que los niños aprendan a sembrar. Recuerda que respetar a tus maestros compañeros, así como seguir las normas establecidas por la escuela, son otras formas de cuidar al medio ambiente. Organicémonos en el barrio, en la comunidad donde vivimos, con tus vecinos para cuidar y limpiar los parques, jardines de tu colonia. También puedes solicitar a las autoridades de tu comunidad árboles para sembrar y siempre sea amable y respetuoso con los vecinos. Ya evitar lo que es el exceso de quemar en casa, ya de emitir residuos tóxicos con olores tóxicos que puedan afectar a los vecinos como tal, porque gracias al aire nosotros respiramos oxígeno y gracias a la planta que procesa ese dióxido de carbono. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vean aquí, les voy a proyectar el video y vamos a realizar aquí 4 actividades como son las siguientes: el mapa conceptual y los afiches sobre cuidado de agua, suelo y aire, que ya les voy a explicar cómo lo van a realizar. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a ver los videos. ¿Ya?